il Venezuela è un paese pienamente democratico e che per molti aspetti rappresenta un esempio di democrazia. Basti pensare che nelle ultime elezioni la percentuale dei votanti è stata oltre il 90%, le elezioni sono risultate regolari secondo tutti gli organismi internazionali, secondo l'UE, e non ci sono stati, c'è una possibilità da parte di tutte le forze di accedere ai media, alla televisione, ai giornali, quindi è un esempio di processo democratico, ma nonostante questo in alcuni paesi occidentali si mette in discussione la natura democratica del governo venezuelano. Come mai c'è questa errata percezione e cosa sta facendo il governo venezuelano per ribaltare questa visione sbagliata? El presidente Chávez, cuando asume en 1998 la presidencia de la República, sabía cuántos enemigos se ganaban. Su propósito, en primer lugar, era elaborar una nueva constitución con un proceso constituyente donde el pueblo participara en lo que efectivamente quería que fuese una gestión soberana y liberadora. Se hizo la constituyente y empezó una lucha desigual con los enemigos dentro y los enemigos fuera para tratar de conseguir paz interna, pero conseguirla a través de la inclusión de quienes habían sido durante mucho tiempo extraídos, invisibilizados dentro del país como si no fuesen personas. Se estableció una parte importante del presupuesto para la educación, para la sobrevivencia con la cesta diaria, para el deporte y para la salud. Y esto produjo un boom muy importante porque en poco tiempo la gente que antes no existía empezaron a aparecer y especialmente a absorber cada una de estas nuevas conquistas y a desarrollarse con una rapidez y con una felicidad para el país que apuntó inmediatamente un cambio no solamente de la manera de pensar, sino de la manera de vivir y de la manera de ser. Nos convertimos muy pronto en una referencia mundial de que había un país donde algo se estaba haciendo para tratar de construir una sociedad más justa. Inmediatamente los Estados Unidos, que consideran América Latina su patio trasero, así como desestabilizaron a Guatemala con Arbenz, como desestabilizaron a Chile con Allende, como han desestabilizado al Brasil mismo en otras oportunidades, Argentina, Santo Domingo, a toda América Central, al propio México, pretendieron desestabilizar a Venezuela. Y conspiraron para hacer un golpe en el 2002, un golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó. Luego instaron a un paro petrolero y hubo 67 días en que no se produjo petróleo en Venezuela. No había gasolina en Venezuela. No se transportaban los productos. No había vehículos para transformar a las personas enfermas a una clínica. ¿Sí? No había gas. Se cocinaba, se volvió a cocinar como la edad de piedra, con maderos y frotando las varas. ¿Sí? Y el país aguantó los 63 días.
Luego de esos 63 días, instauraron un movimiento parecido al de la guerra de guerrillas urbanas que se hizo en el sur de América, especialmente en Chile y en el Perú, y fracasó también. A partir de allí trataron de buscar, por la vía de la Constitución que se había aprobado, un referéndum contra el presidente. En Venezuela el presidente puede ser electo y puede ser revocada la elección. Buscaron una revocatoria y la revocatoria no dio resultado, fracasó. Se fue a las elecciones, no fueron a participar en el proceso electoral y el Parlamento venezolano quedó totalmente en las fuerzas leales al presidente Chávez. A partir de allí empezó Venezuela, estamos hablando del 2005, a tener un auge mucho más visible del que ya había tenido. Pero entre otras cosas, apareció, como aparece en el desarrollo de los pueblos, un elemento bien importante. El 2005 el presidente, que venía trabajando con un esquema clásico venezolano de lucha social y de lucha popular, de participación, de protagonismo popular, señaló que a partir del 2005 íbamos a trabajar con la expresa definición del socialismo. Sorprendió a mucha gente, no estaba planteado en nuestra campaña electoral al comienzo, y se sorprendieron porque parecía que no estuviésemos preparados para eso. Sin embargo, el socialismo que se inició fue un socialismo incipiente de rescatar los valores patrios, de rescatar las culturas anteriores, los valores anteriores, de mantener la dignidad, de sentirnos identificados con un país que era soberano, que es soberano. Sí. Y eso a los incluidos y a los que estaban excluidos les dio identidad. Y en adelante los valores que hemos construido en Venezuela son valores que van mucho más allá de nuestras fronteras. Se instauró entonces una guerra comunicacional contra Venezuela. Ya a los Estados Unidos les importaba mucho Venezuela dentro de Venezuela, pero a partir de ese momento les importaba Venezuela fuera de Venezuela. Entonces fue una guerra contra nosotros dentro y fuera. Dentro la controlábamos nosotros, porque dentro todo el que viera el país sabía que era falso lo que estaba ocurriendo. Afuera no la podíamos controlar. Y aparentemente tuvo éxito. Tuvo éxito porque las mentiras repetidas muchas veces, cuando no hay posibilidad de constatarla con una versión contraria, se convierten en verdades para quienes no tienen la posibilidad de investigar. Y mucha gente creyó que era verdad. Pero se puede engañar a algunos algún tiempo, a muchos mucho tiempo, pero no a todo el tiempo. Entonces vinieron las elecciones, el país ganó 14 elecciones sucesivas. Los datos de Venezuela fueron descubiertos por las organizaciones internacionales y se supo que Venezuela era uno de los países más alegres del mundo. Se supo que Venezuela mundialmente estaba en el 5º lugar en los países con mayores opciones de estudio. Se supo que la dieta alimenticia, la muerte de los niños era mucho menor que la que tenían en otros lugares de América Latina y del propio universo terrícola. Y la gente se fue preguntando y se fue a Venezuela a ver.
algunos, los más osados y los que pudieron hacerlo, se fueron a Venezuela y se dieron cuenta de que había algo que no entendían. ¿Por qué había una Venezuela en los medios de comunicación de una manera y otra Venezuela como la que estaban observando cuando recorrían las calles de Venezuela? Eso ha generado en este momento tanta importancia que a mí me ha sorprendido, lo digo de manera muy personal porque me ha sorprendido. Las 6 últimas crónicas del diario El País de España han sido las 6 últimas a favor de Venezuela, que fue un diario que realmente hizo lo imposible para que el gobierno de Venezuela y el presidente Chávez aparecieran como inestables, como locos, como enfermos, como dictadores, como perseguidores del mundo, como tiranos, y ahora cambió la matriz de opinión. Pero es que no solamente la han cambiado a ellos, sino que en Venezuela en este momento la matriz de opinión la tienen las redes sociales. A nadie se engaña. Tal vez lo más importante del proceso revolucionario venezolano es que cada quien tiene su manera de pensar, que ni el gobierno puede influir sobre ellos para que piensen de una determinada manera, ni la oposición puede influir sobre ellos para que piensen de una determinada manera. Si hay un ministro que no gusta, protestan contra el ministro y sacan al ministro. Y la oposición no tiene ninguna posibilidad, con el lenguaje que han manejado, de llegar al criterio de esta persona. Tan es así que los 2 resultados electorales han sido dramáticos. En el primer resultado electoral presidencial, el presidente ganó en todas las circunscripciones electorales de Venezuela menos en 2. Y en la segunda arrebató 4 gobernaciones de Estado, 4 gobernaciones regionales que tenía la oposición y que se habían perdido y que estaban en manos de ellos. La oposición sigue, sin embargo, haciendo esfuerzos, apoyada por algunos medios de comunicación, ahora mucho menos, pero apoyada por algunos medios de comunicación en su terrorismo. Yo creo que también eso es terrorismo, en su terrorismo comunicacional. Están convencidos de que no tienen éxitos, de que no los van a tener, de que han sido despreciados incluso por gente que antes les ayudaba y los protegía, que no tienen alternativa ninguna de manipular la situación en Venezuela, y por esta razón pudieran estar más desesperados. La desesperación es mala consejera, pero también estamos preparados para la desesperación. Sí, tenemos una mano para contener a la gente que se expresa democráticamente y tenemos otra mano para contener a quienes se desesperan. Una domanda economica. Il Venezuela e i paesi del Mercosur in generale stanno avendo un positivo sviluppo economico a livello della crescita e del PIL, e in particolare il Venezuela ha avuto miglioramenti enormi dal punto di vista dell'equità sociale, dell'inclusione e della distribuzione della ricchezza. Il debito pubblico è rimasto molto basso, è al 32-34%, nonostante siano state messe in atto forti politiche sociali. Un problema è l'inflazione, che comunque viene compensata dagli aumenti dei salari che sono superiori all'inflazione, e mentre
un elemento su cui secondo alcuni non si è fatta abbastanza è la differenziazione dell'economia, nel senso che l'economia venezuelana, che pur cresce, è strettamente legata ai proventi petroliferi. Cosa sta facendo il Venezuela per avere un processo di crescita industriale che prescinda dal petrolio? Estamos conscientes de lo que usted pregunta desde hace mucho tiempo y hemos tratado de crear una economía venezolana que no se sustente solo en el petróleo. Hemos pensado que esa economía puede ser las grandes minas de hierro que existen en el sur del país. Se han construido allí acerías para aluminio y para hierro. Y hemos pensado también que pudiera ser el campo agrícola. Tenemos de las mejores tierras del mundo con muchísima agua en Venezuela. Y a esos efectos hemos explorado en Europa, de manera muy especial en Italia, y quisiéramos que los italianos lo entendieran muy bien porque pudieran ser nuestros grandes socios, y no me refiero a las transnacionales italianas, me refiero incluso a las pequeñas cooperativas italianas que tendrían muchísimo espacio en Venezuela para ayudarnos en lo que nosotros creemos que es la liberación económica del país, a producir los alimentos venezolanos. Italia lo logró a través de corporaciones pequeñas en cada una de sus regiones. España ha tenido también esa oportunidad y lo ha logrado. Hicimos una exploración con España que no dio los resultados y creemos que con Italia los puede dar con muchísimo más efectividad. El italiano es más cercano, es más emotivo, el italiano es más humano, sí, sí. El italiano siente y los sentimientos se notan. Sí. El italiano no tiene la condición española de creer que todavía sigue siendo la corona, sí, que nos conquistó y nos ve como sus vasallos, sino nos ve como sus amigos, porque también los italianos fueron conquistados. Y entonces hay una relación mucho más cercana, más humana con el italiano, y su manera de prestar el acercamiento tecnológico. Nos parecemos mucho, sí. Y esa interrelación, interactuación, es posible que sea mucho más fresca con Italia. Si logramos esto, vamos a tener no solamente una ayuda por parte de Italia, sino Italia también una ayuda con respecto a Venezuela, porque ocurriría lo que vi en una provincia del sur, donde el año 45, después de la guerra, todos los hombres del pueblo se fueron a Venezuela. Eran carpinteros, trabajaron con el honroso papel del Padre de Jesús, eran ebanistas, eran artistas de la madera y hicieron unas carpinterías famosas que todavía existen en Venezuela. En el año 70 regresaron con una maleta nueva, antes se fueron con una maleta de cartón y lograron enriquecer su pueblo. Cambiaron incluso el nombre del pueblo. El pueblo se llama en este momento el Moyano, región de la madera, región del mueble. Entonces le agregaron región del mueble. Y tienen una excelente relación con Venezuela
crecieron ellos y crecimos nosotros, porque nos entregaron toda la tecnología. Hay mucha gente que en este momento vive de la madera. La tragedia nuestra con el petróleo es de que todo el mundo quiere ser ingeniero petrolero, o quiere ser abogado petrolero o médico petrolero, y no hay nada más honroso que tener un artesano que trabaje la madera, un artesano que trabaje los alimentos, un artesano que trabaje las calles, ¿sí? Y que con ese esfuerzo más o menos expuesto todos los días, cotidiano, podamos construir no palacios, sino construir una vida. Esa fue la manera como se construyó en la Edad Media la Europa que nosotros hoy visitamos como turistas, con sus pequeñas calles, con sus adobes, con sus matas de flores, con su pescado trayéndolo ellos mismos en carreta. No es que volvamos a ese tiempo, pero de esa manera se construyen los pueblos. Nosotros hemos pretendido construirlo sin pasar por esa etapa. Creo que parte de la tecnología europea será enseñarnos cómo esa etapa se lleva a cabo antes de ser un país totalmente desarrollado.